Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí para dar inicio a la cuarta sesión de clase. Estamos iniciando el módulo 4 correspondiente a imagen digital. Estamos todavía con gráficos vectoriales. El tema de hoy son los tipos de trazados y formas compuestas. Son básicamente para entender un poco más cuáles son las propiedades que tienen las formas y qué recursos podemos utilizar nosotros para poder crear figuras compuestas, o sea, cuando se tienen ya más o varios elementos y necesitamos hacer unas operaciones muy puntuales para crear formas. Bueno, entonces voy a dar inicio con un llamado a lista, hoy siendo ya 2 de septiembre. Miguel Ángel Anchico. Pueden abrir micrófono y dicen presente. Miguel Ángel no está. Bueno. Brian Ávila. Presente, profe. Melvin Carabalí. Presente, profesor. Okay. Daniel Colmenares. Presente. Nicolás Gil. Presente. Walter Gómez. Presente. Alejandro Gómez. Presente. Javier Henao. Javier Henao. Presente. Ok. Juan José Jiménez. Presente, profe. Juan José. Juan José Jiménez, no te escuché. Sí, profe, presente. Vale. Raúl Martínez. Presente, profe. Juan José Meléndez. Presente, profesor. Isaac Montaño. Presente. María Camila Ospina. Presente, profe. Santiago Parrado. Presente. Juan Pablo Patiño. Presente, profe. Santiago Ramírez. Presente, profe. Daniel Suárez. Presente, profe. Okay. Alejandro Valencia. Presente, profe. Y Daniel Vélez. Presente, profe. Perdón, falta Sebastián Vidal. Presente, profe. Ok, bueno, repito por acá, Miguel Ángel Anchico no está entonces. Presente, profe. Sino que esto me está fallando demasiado y se escucha muy mal. Ok. Aquí ya queda anotado. Bueno, 100% de asistencia el día de hoy. Muy bien. Bueno, entonces vamos acá. Voy a presentarles la presentación. Bueno, entonces, tipos de trazados y formas compuestas. Como les decía anteriormente, vamos a conocer de alguna forma algunos detalles que ya vivimos en la práctica, porque ustedes ya tuvieron, considero, suficiente espacio para distinguir los tipos de trazos que se van generando con el tema de los vectores. Entonces, vamos a conocer en detalle y vamos a aprender hoy cómo crear formas compuestas, que ya es cuando hacemos unas operaciones que son muy útiles y que agilizan tiempo en unos momentos y que además nos permiten generar formas más exactas porque nos podemos basar en las geometrías básicas. No solamente con la pluma lo solucionamos todo, sino que con las formas básicas podemos llegar
hacerlo. Como aquí el ejemplo del Pac-Man que está ahí, ¿no? Nosotros podríamos hacerlo con la pluma y dibujar pues un círculo, intentar dibujar un círculo, pero por más de que seamos muy precisos con la pluma, va a ser difícil que nos quede perfecto el círculo. Va a ser un poco difícil si lo controlamos manualmente. Entonces son este tipo de operaciones de cómo generar unas formas rescatando las propiedades que tienen las geometrías básicas. Bueno, entonces vamos a partir de algo que ya nosotros tenemos claro, y es que casi todos los objetos que nos rodean pueden ser construidos de formas básicas, ¿ya? Todo se puede sintetizar por medio de la geometría. Ustedes pueden representar un cuerpo humano a punta de geometría. Para eso existe una línea del diseño que se llama la iconografía, ¿ya? Que es el diseño de iconos, que es es una tendencia en la actualidad. No necesitamos mostrar una fotografía que nos muestre todo, sino que con unas cuantas líneas nos pueden representar. Eso se utiliza mucho en señalética. La señalética que vemos en la ciudad, en las señaléticas de tránsito, bueno, infinidad de ejemplos se nos pueden ocurrir para representar figuras por medio de formas básicas. De hecho, los dibujantes, los artistas, cuando empiezan a bocetar, a hacer bosquejos de una gran pintura, empiezan también con figuras geométricas, ¿ya? Entendiendo, por ejemplo, que la cabeza se trata de un círculo, que las extremidades de los brazos se pueden parecer a rectángulos y la muñeca se puede parecer como a un rombo, un triángulo. Entonces, a partir de la base se comienza a delinear ya luego figuras más avanzadas. Entonces, dibujando formas con nuestra herramienta de formas básicas, que la encontramos en cualquier programa de creación de gráficos, podemos crear formas compuestas combinando o restando formas para crear lo que necesitamos. Pero entonces, ¿qué es una forma compuesta? Una forma compuesta se origina por lo menos de dos objetos. Y estos dos objetos van a tener una relación entre, que puede ser que se añaden, o sea, como si se fusionaran, se restan o se interceptan. Estas son las principales operaciones. Pueden mirar en el dibujo derecho, al lado derecho, los primeros tres ejemplos, donde dice add, que es agregar. En este caso, venga, les dibujo, la forma original viene siendo algo como esto. Perdón, se las hago aquí, se las voy a dibujar acá, en rojo. La forma que se está representando aquí es algo como esto. Un círculo, otro círculo aquí y otro círculo acá, ¿no? Como tres círculos. Entonces, si nosotros le aplicamos la función agregar, se nos va a quedar una forma sólida, ¿cierto? Como si fuera sólida. Yo puedo seleccionar dos elementos o uno, dependiendo de lo que yo quiera, y puedo sustraer. Y mire lo que está quedando. Está quedando el recorte entre estas dos formas y me queda el restante. Y la intersección. Que bueno, aquí no me quedó bien como la intersección, pero si notan en los de abajo, miren que hay una intersección entre estos dos círculos y entre este incluso, y por eso está quedando ahí esa parte de la intersección. ¿Vale? Hay otras herramientas o otras operaciones también correspondientes a los trazados, ¿no? Que es la exclusión, la división, cuando yo puedo fragmentar, o sea, además de diferenciar o de fusionar, de sustraer o de intersectar, yo puedo dividir para fraccionar la figura. Eso sí, solo lo podemos ver en algunos programas pues ya especializados, ¿no? Por ejemplo, en el Gravit pues tenemos las operaciones básicas de formas compuestas. Ya en Illustrator tendríamos las herramientas más avanzadas para llegar a estos ejemplos. Y pues también tenemos aquí Merge, que es fusionar, cortar, línea outline, línea externa y menos alguna parte del fondo. Entonces, entendiendo eso, en la mayoría de los casos vamos a encontrar esas herramientas de esta forma. Miren que son 4 operaciones principales. ¿Ya?
De hecho, estas de acá, pues incluso pueden ser parte también de la sustracción. Pero elementalmente, para crear formas compuestas encontramos unión, seleccionamos dos o los objetos que necesitemos y vamos a generar una sola forma. Sustraer, si yo quiero utilizar un elemento para cortar algo, como una especie de troquel. Ahora vamos a hacer los ejemplos en práctica. Intersección, si lo que me interesa es una parte en común que tienen esos elementos, y la diferencia, ¿ya? Si lo que quiero es que se destaquen los elementos pues que tienen, en este caso, se resalte la diferencia de los elementos, ¿ya? Menos la diferencia, por así decirlo. Bueno, sigamos y ya cuando entremos en materia, de pronto cuando estemos haciendo la parte práctica, nos va a quedar mucho más claro este tema. Bueno, por otro lado tenemos los trazados simples. Miren aquí el gráfico donde corresponde A, B y C. El primer caso son 3 trazados simples. El segundo caso es un trazado compuesto. Miren que es compuesto porque ya hay una relación entre ellos. Los primeros están simplemente uno encima del otro, ¿ya? El primero es como nosotros hemos estado trabajando, por así decirlo, en el que un elemento puede ir encima de otro. Por ejemplo, cuando hacíamos las sombras, ¿no? Las sombras de las caras, que es un elemento que iba encima y simplemente jugábamos con que no se tocaran para no generar residuos en el gráfico. En el B ya hay una relación entre los trazados, por eso se denomina trazado compuesto, y la C es una forma compuesta, que era la que le estaba mencionando anteriormente. Los trazados simples son la base de trazados y formas compuestos. Consisten en un trazado abierto o cerrado que puede ser de autoinserción. O sea que yo puedo tener varios gráficos dentro de otro. Eso es lo que quiere decir. Trazados compuestos. Los trazados compuestos constan, en lo que acaba de referirme eran los trazados compuestos precisamente. Los trazados compuestos constan de 2 o más trazados simples que interactúan o se interceptan entre sí. Se tratan de elementos más básicos que las formas compuestas, por lo que todas las aplicaciones compatibles con PostScript los reconocen. Eso se refiere a todas las herramientas que reconocen el lenguaje vectorial. Los trazados que forman parte de un trazado compuesto funcionan como un solo objeto y comparten atributos como colores o estilos de trazo. Entonces, el primero, objetos independientes. El segundo, funcionan como un mismo objeto, así se trate de los mismos elementos. Y el tercero, cuando ya hay una operación de forma compuesta, o sea, que ya le hemos aplicado en este caso una unión, o que podría ser una resta, una diferenciación, las que vimos anteriormente. Aquí nuevamente las formas compuestas. Las formas compuestas constan de 2 o más trazados. O sea que pueden ser miles, ¿ya? Trazados compuestos, grupos, fusiones, contornos de texto. Ven que el texto, más adelante vamos a ver cómo el texto puede llegar a influir también en las formas compuestas. U otras formas que interactúan o se interceptan entre sí para crear nuevas formas editables. Miren que casi siempre el uso de eso es para crear nuevas formas. Si mi figura va a ser más allá que un círculo, por ejemplo, si yo voy a hacer un martillo, por así decirlo, entonces, ¿qué elementos del martillo corresponden a unas formas geométricas y cómo yo lo voy a fusionar para crear una nueva forma? Bueno, algo importante, algunas aparecen como trazados compuestos, pero sus trazos de componentes se pueden editar individualmente y no necesitan compartir atributos. Hay 2 tipos de formas compuestas. En el programa online Gravity Designer vamos a ver el ejemplo de esas características. Porque unas se pueden editar individualmente, o sea, a pesar de ser una forma compuesta, se puede seguir editando, pero también puede ser una forma compuesta que ya pierde todas sus propiedades de edición, y eso es cuando se convierte en trazados o se convierte a curvas, para utilizar otro término. Miren el ejemplo del lado derecho. En el A vemos un gráfico donde evidenciamos 1, 3, 4. 4 elementos, ¿cierto? 4 elementos diferenciados por color, diferenciados por posición, ¿cierto? Algunos están más arriba que otros.
o encima de otros, ¿cierto? En el B se le hizo una operación de agregar o de fusionar. También combinar, puede ser otro término. Y miren cómo se nos convierte en un solo color, o sea, ya no hay tanta información de color, solamente se le asigna un color, pero la forma sí corresponde a la anterior, ¿no? O sea, todo ese sólido, se solidificó toda esa parte. Entonces miren que ahí si ustedes taparan el A, ya no sabríamos de qué se trata eso. En el C aparece la operación de diferencia. Miren cómo los elementos que están como entrecruzados comienzan a diferenciarse. En la parte, por ejemplo, de arriba del Sol y en los árboles cómo se fusionan, ¿verdad? Y en el D simplemente se le ha aplicado un filtro o un efecto a esa operación. Esto es lo que vamos a ver ahora. Y ahora acerca de los trazados. Ya si ustedes miran este gráfico, yo creo que se les hace familiar, ¿cierto? De los componentes del trazado. Miremos cuáles son los componentes del trazado primero. Miren, importante en el gráfico, miren que está el A, B, C y D, ¿no? Está A, B, C, D, E y F. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos ahí. El punto A, que es el cuadrito negro, ¿cierto? El cuadrito negro que está en la primera línea, en esta que está aquí. Voy a utilizar aquí las notas. En esta, ¿cierto? Punto final seleccionado. Aparece sólido, ¿cierto? El B, punto de ancla. Punto de ancla es el nodo que encontramos entre otros dos puntos, o sea que se trata de este, ¿cierto? Este sería el punto de ancla. El C dice punto de ancla seleccionado. El D aparece como un segmento curvo, que es lo que está aquí. Miren que entre dos puntos no necesariamente tiene que ir una trayectoria, puede ir una curva. Entonces aquí nos está mostrando son los ejemplos, ¿no? Cuando yo tengo simplemente un punto final seleccionado, aquí cuando estoy, pues, cuando no está en el final, sino que está antes, ya se trata de un punto de ancla, porque está relacionado con algún otro nodo. La E, miren que es la línea de dirección, y eso ya tiene relación con cuando nosotros editábamos las curvas, que nos aparecían esas palanquitas. Entonces miren que la dirección de la palanca, o sea, esa proyección de esa línea corresponde a la línea de dirección. Y la F es el punto de dirección, ¿verdad? Que este es el que nosotros seleccionamos para editar. Esto es lo que seleccionamos. Entonces, de esta forma, lo que quiero que quede claro es que existen pues estos controles, este tipo de controles cuando nosotros estamos creando formas. Y también sobre todo que pues hay líneas y hay curvas. Vamos a ver cómo se le denomina a esas líneas cuando ya se convierten en curvas o se suavizan. Profe, Hola, una pregunta. dime. Pero entonces en el caso de los trazados se les llama es puntos, no nodos, ¿cierto? No, se les llama nodos. Realmente puntos o nodos en este caso vienen siendo lo mismo. Lo mismo, ok. Exacto, sí, digamos que es como lo mismo, porque aquí mira que se llama punto final, pero realmente es nodo, sino que pues la forma más genérica sería llamarlo punto, porque el nodo significa otras cosas, ¿no? Si tú buscas nodo, el significado de nodo te vas a encontrar con... El nodo es más bien como una propiedad que se le ha dado por cómo funciona, de que no solamente Porque une. de puntos, exacto, ¿ah? Más que todo por eso. Claro. Es que todo por eso es que se le asocia. Pero entonces sí, buena tu apreciación. Puede que yo esté hablando de puntos, pero ya ustedes saben que son nodos. Estamos compuestos por nodos y que existen nodos que tienen conexiones rectas y nodos que tienen conexiones suavizadas o curvas. Miren que se pueden interpretar incluso
las proyecciones rectas vectoriales como sólidas, como aparece ahí, sólidas cuando son completamente rectas, y las otras ni siquiera se les llama curvas, sino suavizadas. Y lo vamos a ver aquí en el siguiente slide. Bueno, enfoquémonos en este gráfico que está acá, en el primero, donde pueden ver en el primero un rombo, luego ven una B, ven la B y ven un óvalo, ¿no? Ven una C. Estas dos formas nacen de esta misma. Y creo que también lo hicimos en una clase, en un ejercicio, ¿no? Donde generábamos una forma con rectas y luego íbamos convirtiendo a curvas, ¿cierto? Íbamos como curveando esas líneas sólidas y íbamos generando cualquier forma orgánica. Entonces, bueno, los trazados pueden tener dos tipos de punto de ancla. Lo que cambia son los puntos de ancla, ¿sí ven? Que son puntos de vértice y puntos de suavizado. Este es un punto de vértice y el que está aquí son puntos de suavizado. Miren, dice, un punto de vértice, un trazado cambia de dirección repentinamente, ¿ya? En el punto de vértice, el trazado puede cambiar de dirección repentinamente. En un punto suavizado, los segmentos del trazado se conectan como una forma continua. Por esto ocurre cuando ustedes están generando con la herramienta pluma, que van dando clic, ¿cierto? Voy a tratar de hacer aquí una representación. Cuando nosotros estamos dando clic, ¿cierto? Que empezamos clic y nos va generando una recta y que luego nos da por hacer una tangente, que inmediatamente vamos a dar clic otra vez, él ya por defecto me asocia a otra tangente, ¿ya? Si yo llego a llevar el punto hasta acá arriba, me va a asociar otra tangente y luego ya sí se convierte en recta. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando utilizamos la herramienta. Apenas yo convierto en curva, él proyecta más curvas. Y es básicamente por este principio. Porque los segmentos del trazado, en el punto suavizado, los segmentos del trazado se conectan como una curva continua. Por defecto, así funciona la proyección de vectores. O esa, digamos, como esa ayuda también que nos da, ¿no? Recuerden que yo les dije que preferiblemente para una curva es mejor utilizar 3 puntos como mínimo, ¿ya? El de inicio, el de la mitad, que es el que nos va a generar la altura de la curva, y luego el final, que es donde termina. Entonces, por eso, si nosotros queríamos a un punto suavizado proyectarle una recta, teníamos que devolvernos y dar clic y luego sí continuar con una recta. Por eso es que es posible dibujar un trazado utilizando cualquier combinación de puntos de vértice y de suavizado. O sea que yo puedo estar entre puntos de vértice y luego lo convierto en punto de suavizado y luego lo convierto en punto de vértice y viceversa. Por eso es la gran propiedad que tiene en este caso la composición de los vectores. Miren, entonces en el rombo A dice 4 puntos de vértice. En el B tiene 4 puntos de suavizado. Miren, son los mismos puntos, exactamente los mismos, sino que se suavizaron, o sea que se proyectan las curvas. Y la C es la combinación de puntos de vértice y de suavizado, que esto fue lo que nosotros estuvimos haciendo constantemente, tanto en los ejercicios preliminares como en el ejercicio que ustedes hicieron con Mario, ¿ya? En el que generábamos más que todo combinación de puntos de vértice y suavizado. Bueno, un punto de vértice puede conectar 2 segmentos rectos, como en el caso que está aquí, ¿cierto? O curvos. Mientras que un punto de suavizado siempre conecta 2 segmentos curvos. En el programa ahora vamos a ver que hay una herramienta donde yo puedo seleccionar un nodo y lo convierto en un punto de vértice, lo puedo convertir en suavizado, ¿ya? Eso me puede a mí ayudar a determinar en qué momento debo convertirlo, ¿no? Entonces, si yo suavizo un punto, por ejemplo, si yo suavizo este o suavizo este que está acá, miren que él me va a generar 2 segmentos curvos, ¿ya? 2 segmentos curvos, es una de las propiedades. Mientras que si yo estoy curvo aquí y lo vuelvo segmento, pues ahí sí ya se va a proyectar como recta. Un poco analizando la teoría del funcionamiento de esto, ¿no? Repito que ustedes ya creo que tuvieron la oportunidad de vivir en carne propia cómo funcionaban estos vectores. Bueno, acerca de las líneas y los puntos de dirección.
que son estas anclitas que nos permiten como empujar, ¿cierto? Empujar como que si vamos hacia abajo, entonces nos proyecta hacia arriba la curva. Básicamente ese es el funcionamiento. Cuando se selecciona un punto de ancla que conecta segmentos curvos, ¿cierto? Los puntos de ancla de los segmentos conectados muestran controladores de dirección. Esa línea recta que se ve es la dirección, que consta de líneas de dirección que terminan en puntos de dirección. Y en el punto de dirección es donde nosotros controlamos. ¿Correcto? El ángulo y la longitud de las líneas de dirección determinan la forma y el tamaño de los segmentos curvos. Al mover los puntos de dirección se modifica la forma de las curvas. ¿Cierto? Ya ustedes saben cómo funciona. Tras seleccionar un punto de ancla, el de la izquierda está seleccionando el de la mitad, miren. Aparecen líneas de dirección en los segmentos curvos conectados por el punto de ancla. ¿Cuáles son los segmentos curvos conectados? Miren que esta curva que está aquí está generada solamente con 3 puntos. O sea que entre punto y punto hay segmentos curvos. Por eso, si yo selecciono el de la mitad, se me van a activar los otros 2. Cuando no se comparten esas propiedades de curvos, pues va a pasar lo que ocurre aquí, ¿no? Pues que solamente va a aparecer una línea de dirección y un punto de ancla. Acá sí aparecen todos los que estén relacionados porque hacen parte de esa curva. Bueno, algo que tenemos que aprender es que también podemos hacer conversión de textos a trazados. Los textos, vamos a leer qué dice aquí. Dice: cuando se requiere hacer alguna intervención en la forma natural de una tipografía, la tipografía es una forma de referirse a los textos, a las formas de las letras, ¿cierto? A eso se le llama tipografía, o a los textos, en síntesis. Es necesario convertir el texto en trazos, lo que lo convierte en una forma compuesta. O sea que si queremos intervenir un texto, debemos convertirlo en una forma compuesta. Esto posibilita editar las formas mediante la modificación de nodos y posibilita aplicar operaciones booleanas. Las operaciones booleanas, aquí apareció un nuevo término, son estas mismas que están acá. Estas que están aquí, a esto se le llama operación booleana. ¿Vale? A estas 3 que están acá. Aplica para todo lo que tiene que ver con los booleanos. Ustedes se los van a encontrar en todos los programas que maneje vectores. Hasta los programas 3D también manejan ese principio. Entonces, una vez se realiza esta operación, el texto pierde sus propiedades de hipertexto, lo que significa que no se puede cambiar las letras utilizando el teclado. En síntesis, muchachos, cuando ustedes están trabajando en cualquier programa de procesamiento de textos, como por ejemplo Word, ¿cierto? O PowerPoint, que ustedes agregan texto o agregan títulos y cambian la tipografía que quieren, ¿cierto? Y la ponen grande, pequeña. Ustedes pueden estar cambiando el texto constantemente, ¿cierto? Si ustedes se equivocaron, bueno, vamos a repetir y todo. A eso se le denomina el hipertexto. Por eso es fácil de editar, que yo puedo cambiar la tipografía, ¿cierto? El tipo de letra, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el color, todo lo puedo hacer. Y sobre todo que yo puedo cambiar el texto, que es lo más importante. Cuando estamos hablando de conversión del texto a trazados, es cuando nosotros vamos a generar modificaciones en el texto en su forma, o sea, que nosotros mismos vamos a crear esa tipografía, ¿cierto? Entonces, miren, un texto como este, yo lo convierto en curvas y miren cómo quedaría. Comienzan a aparecer unos nodos. Y esos nodos yo los puedo modificar y podría generar una forma como esta. Ahora en la práctica lo vamos a hacer para que quede más claro. Pero hay que tener en cuenta que una vez nosotros convertimos en trazado, ya perdemos la posibilidad de editar el texto. O sea, ya si yo quiero cambiar esta palabra texto por otra, perdí el año. Tengo que crear un nuevo elemento, agregar el texto, ponerle todas las propiedades de tamaño, tipo de letra que haya alejado y luego sí ya volver a actualizar. Y aquí pues les quiero dejar también un dato curioso, y es que cuando ustedes están en el oficio de ya profesional, específicamente para medios impresos
y bueno, no, mentiras, también para medios digitales. O sea que para cualquier medio existe algo que se llama los artes finales o los archivos fuente. Voy a representarlo aquí con dos tipos de archivo. Regularmente cuando uno va a entregar un archivo fuente, miren que para la tarea yo les pedí algunos archivos fuentes, ¿cierto? Yo les pedí el archivo .gravit o .illustrator, o si lo hicieron en Illustrator, o .corel si lo hicieron en Corel. Y también les pedí un archivo SVG, ¿cierto? Que específicamente cuando se trata de vectores, pues también cuenta como un archivo fuente. El archivo fuente es el que nosotros podemos editar. Entonces, regularmente en las entregas, pues nosotros vamos a pasarle nuestro trabajo a, no sé, a la persona que se va a encargar de hacer aplicaciones impresas en publicidad, o si se lo estoy entregando a alguien que va a hacer un website, ¿cierto? Va a adaptar nuestro contenido a un sitio web o a una aplicación o a un videojuego, cualquiera que sea el término que tenga lo que hayamos hecho nosotros. Regularmente manejamos dos formatos. A esos formatos se le denomina arte final. ¿Ya? Digamos que yo particularmente pues nunca he estado muy de acuerdo con ese nombre. Yo trato de llamarlo archivo fuente porque pues no se trata de arte, ¿no? La palabra arte tiene unas significancias bastante amplias y pues no se trata de un arte porque nosotros estamos haciendo posiblemente un archivo que no es un arte, sino que es una información, es algo técnico, una ficha técnica, por ejemplo. Hicimos una ilustración o una infografía. Entonces, regularmente se entregan dos archivos, o sea, el profesional lo hace así. Hay un archivo arte finalizado que queda con propiedades de edición, o sea que puede ser editable. O sea que todos los complementos o los elementos que tiene ese archivo van a poder ser editables, o sea, los textos. Los textos es el principal ejemplo, porque yo puedo cambiar la información, ¿cierto? Puedo hacer, simplemente es abrir el archivo, cambio el nombre de los integrantes y ya, ¿cierto? Pero el otro archivo es editable también, o sea, permite para edición. Voy a colocar aquí que pues también se puede editar todo lo que es forma, pero la diferencia es que se entrega con todo lo que corresponde a textos o formas compuestas, se entrega convertido a curvas o en trazados. Voy a colocarlo así, convertido a curvas o trazados, porque también lo pueden encontrar de esas dos formas. Que convertir a curvas puede ser un poco ambiguo, ¿no? Se pueden confundir. Entonces es convertir a curvas o trazados. Entonces son dos archivos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el convertido a curvas o trazados? Que cualquier forma compuesta o texto ya no va a poder ser editado. O sea que todos los textos, así sean los textos de párrafo, van a estar convertidos en curvas. Pero ¿para qué se hace eso? O sea, ¿para qué se complican la vida? Para que cuando se vaya a abrir desde otro computador no se vayan a cambiar los diseños de los textos o la tipografía. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que hacen un trabajo en su computador, luego van y lo abren en otro y cambia las fuentes. Si no lo han vivido, pues probablemente todavía, pues bueno, no han tenido la oportunidad de trabajar con programas como Illustrator o programas como After Effects o como Premiere o como Photoshop, donde ustedes hacen todo muy bonito en su computador y van y lo abren en el otro computador y claro, como en el otro computador no está instalada esa fuente específica, no va a funcionar. O incluso les puede pasar en web también. Si ustedes no guardan la tipografía en su servidor o utilizan una fuente universal, probablemente les ocurra eso si cambian de computador por estar utilizando fuentes específicas de un escritorio local. Bueno, simplemente en síntesis, hay dos caminos para entregar un arte final.
El arte final es la que viene convertida a curvas. O sea que nadie va a poder editar eso. Si lo va a editar, le toca volver a escribir el texto, buscar la tipografía y como sea. Porque se supone que cuando lo convertimos a curvas es porque ya está aprobado y ya no vamos a hacer más modificaciones. Entonces, lo que hacemos nosotros es guardar dos archivos finales. Uno que va a conservar todas sus propiedades de edición y otro convertido en trayectos, que es el que vamos a mandar al impresor o a entregar ya a la otra persona, ¿vale? Eso es lo que quiero que quede claro. Bueno, entonces, y este fue el slide que estaba agregando ahora mismo. Yo le agrego pues una pequeña descripción para ya entregárselos a ustedes en el Classroom. Y es que también podemos generar una técnica que se llama aplicación de máscaras. ¿Ya? Deben pensar ustedes que yo tengo algo con Mario Bros. Que casi todos los ejemplos que encuentro están relacionados con Mario, pero no. De hecho, no es ni siquiera uno de mis juegos favoritos. Pero sí me gusta mucho todo lo que representa, ¿ya? Todo lo que representa para la industria de los videojuegos, el despliegue del diseño de los personajes y el diseño de los universos, de los mundos y hablar de la transmedia. La verdad, yo prefiero a Mario que nos pongas a Metal Gear Solid. Ah, bueno, sí. Metal Gear Solid sí es, de hecho, mi juego favorito. Muy bueno. Vale, pero miren aquí qué estamos viendo. Estamos viendo qué son las máscaras. ¿Qué piensan ustedes que son las máscaras? Viendo este ejemplo. Los escucho. ¿Qué piensa que son qué, profe? ¿Qué son las máscaras? Obviamente en el contexto del diseño de la imagen digital, ¿no? No estoy hablando de Batman, no me vayan a decir, no, pues la máscara de Batman o la máscara de... Miren la imagen y qué son las máscaras. ¿A qué ven en la imagen? Como partes. De Mario, Luigi y Como, Yoshi, como partidas en la mitad, ¿no? Como por partes. es como proyectar partes de la imagen. Una figura que tapa la imagen. Bueno, me imagino que si hablan de particiones, hablan de fragmentación. Bueno, digamos que eso es lo que ven. Eso es lo que ven, pero... Okay. Cuéntame. Yo por lo menos en lo que trabajo de edición de imágenes, las máscaras se entienden por cada cambio o por cada configuración, edición o extra que le agregas a la imagen. Bueno, así más o menos te entendí. Perfecto. Cambio, configuración extra que se le agregue a la imagen. Obviamente son cambios o operaciones, efectos, incluso se podría también hablar de que es un efecto, ¿no? De hecho, la máscara iría más por ese camino, de que se trata de un efecto. Esto se me... Bueno, perdí la anotación de ahí. Bueno. Un filtro. Un filtro... Bueno, en el contexto de que le aplicamos efectos a las imágenes, también podría considerarse un filtro. Pero entonces vamos a analizarlo ya más a fondo. Primero miren que en el fondo hay una imagen. Les voy a dibujar cómo me imagino yo esa imagen. Yo me la imagino así, ¿cierto? Como cuadradita. ¿Cierto? Y en esa imagen está Luigi, está Yoshi, está Mario Bros, ¿cierto? Y pueden ver que está en un piso y por acá pueden haber unos árboles. Resulta que para generar una máscara se necesitan también mínimo 2 elementos. Aquí hay más de 2 elementos porque tenemos aquí uno, sería este, ¿cierto? Tenemos 2. Tres, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las máscaras? Las máscaras son unas zonas que yo defino, miren que tiene una forma definida. Entonces yo definí esta forma, definí esta también. Y lo que va a hacer es que estas formas me van a mostrar
la imagen. Estas formas son las que me van a mostrar a mí la imagen, no la imagen como tal, porque repito, la imagen solita pues, es Luigi con Yoshi completos todos y Mario, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy haciendo es que, bueno, voy a asignar aquí unas formas que son como rellenas, por ejemplo, voy a representarlo aquí con unos círculos, y por eso yo le voy a decir al programa, ojo, yo no quiero que me muestre toda la imagen, yo quiero que me muestre solamente, me recorte todo lo que está en el fondo y solamente me muestre lo que es visible. Es como si le colocáramos un casco literal, un casco a la imagen y solamente lo vamos a ver por los lentes, por así decirlo. Entonces ya cuando yo le aplico la máscara, él me va a borrar todo y me va a dejar visible solamente esas zonas. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, ahorita lo vamos a ejemplificar un poco mejor, pero quiero que se lleven eso, ¿no? Que cualquier forma que yo utilice la puedo utilizar como una especie de troquel o de recorte a una imagen que está de fondo, a una imagen o a un objeto, porque también puede ser objetos. O sea, si yo necesito que un objeto ocultarle una parte, lo puedo hacer por medio de una máscara. Entonces esto ustedes lo ven mucho. No sé si han visto textos. Bueno, les voy a mostrar aquí, pues de hecho, el ejemplo donde lo saqué. El ejemplo donde lo saqué es este. Miren, aquí pues está borro esto. Esta es la máscara y miren, por ejemplo, con texto, cómo se puede hacer. Cuando yo vectorizo un texto, podemos hacer esto. De hecho, ahora podemos hacer algo similar. Para el ejemplo, hacemos esto para que ustedes sepan cómo funcionaría. Bueno, entonces ya sabemos que también tenemos la aplicación de máscaras y pues bueno, miremos algunos ejemplos de cómo se utilizan las formas compuestas. Miren en el primer caso, al lado izquierdo, vemos un cartel, ¿cierto? A base de tipografías. Miren cómo la B, que se ve aquí, tiene una extensión, o sea que probablemente aquí se le hizo un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo y luego se fusionó. Y aquí bien sea se le puso un circulito encima o se le hizo un recorte. Si esto se recorta, cada que yo pase toda esta forma por cualquier fondo, esto pues va a mostrarme el fondo de la composición. Miren aquí cómo se ve un recuadro y se le hizo aquí una diferencia con la letra A. Miren que eso va ayudando para crear formas. Aquí miren cómo se fusiona la E con un 7, como con un 7 que hay aquí. Y el 7 cómo se fusiona con el 3. Y a propósito también hay una diferencia entre esta forma que se está entrecruzando. Lo mismo que pasa acá en la T. ¿Sí ven? Miren en la T cómo aparece parte de la redondez de la E y se diferencia con la parte de arriba de esta letra. Y lo mismo acá, ¿no? Miren que pues el ejemplo, aquí miren cómo se fusiona esta E con este recuadro. Y eso que pues ahí la estamos viendo en color sólido, o sea que pues uno podría decir, bueno, no necesariamente tienen que ser formas compuestas. Si yo pongo encima una letra o sea, si yo le pongo un círculo a una letra y los dos son negros, y si los junto, pues bueno, efectivamente se me van a ver, al menos para la vista, se van a ver fusionados. Pero no se tratan necesariamente de una forma compuesta. Para que se trate de una forma compuesta tienen que estar solidificados. ¿Y por qué se tiene que hacer a veces y por qué no? Pues básicamente si yo quiero que compartan propiedades como por ejemplo los contornos, va a ser indispensable. Porque ¿qué pasaría si yo le agrego contorno a esta E que está acá sin que sea una forma compuesta? Pues va a pasar que esto se me va a volver así, ¿cierto? Y me va a aparecer también un contorno por acá. Entonces no es el objetivo. Yo lo que quiero es que sea una forma compuesta y que la silueta sea así. ¿Ya? Entonces ahí ya se trata de una misma figura. Miren el ejemplo del lado derecho.
cómo se puede formar representaciones humanas, ¿cierto? Con geometrías básicas utilizando formas compuestas. Aquí pues hay un saxofonista, pues por el color, afrodescendiente, y bueno, pues miren cómo se generan aquí cortes permanentes, miren, diferencias, aquí hay uniones, pueden haber dos formas, más de dos formas. Este circulito, miren que se trata también de un recorte, ¿cierto? Recorte, aquí pues bueno, estas sí son formas sólidas, pero valen más que todo para el ejemplo. Vamos a ver aquí otros cuantos. Bueno, miren aquí en el caso de estos carteles de Star Wars, cómo aprendamos a diferenciar, ¿no? A diferenciar cuando nos encontramos con formas compuestas. Miren aquí cómo este círculo está fusionado con la silueta de este personaje. Miren que hace parte de la misma forma. Y miren aquí cómo C-3PO está cortando, y lo mismo R2-D2 y BB-8. Está aquí. Miren la forma que dibujé, ¿sí la ven? Tiene a su parte fusión con un círculo, que es este que está acá, y tiene recortes de estos personajes. Entonces miren cómo se va volviendo más interesante el ejercicio. Acá, como les digo, esto puede ser por color. El fin justifica los medios, pero hay momentos en los que sí se tiene que hacer la composición por forma. Y miren aquí este caso. Miren lo difícil. O sea, ¿ustedes cómo harían esta forma si lo quisieran hacer, por ejemplo, con la pluma o solamente con las geometrías compuestas? O sea, si no tienen una herramienta adicional, va a ser muy complicado hacer esta forma, esta que estoy mostrando acá. ¿Cierto? Miren, yo creo que si lo miran, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo será que yo hago eso? Pues uno puede coger la herramienta pluma y dele, y bueno, entre desaciertos y aciertos, la cuadran y hasta les queda bien. Pero para uno ganar precisión con las curvas es muy complicado si utilizamos solamente la pluma. Entonces aquí lógicamente lo que tocaría hacer es algo como lo siguiente. Aquí sí utilizarían, por ejemplo, máscaras, o también se pueden utilizar formas compuestas, o sea, formas que me corten a otras. ¿Cómo podría hacer yo esto con máscara? Pues les voy a dibujar más o menos cómo sería la figura que está por debajo de la máscara, o sea, que está oculta. La figura oculta sería algo como esto. Está este círculo completo. Perdonen, pues no ser tan preciso, no tengo aquí tableta digitalizadora. Lápiz. Estas son las formas que están ahí, ¿cierto? Unos círculos perfectos que incluso tienen esto, tienen los detallitos, aquí está el circulito. Lo mismo en el caso de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo aquí o qué se hace? Pues hago estos círculos con todos estos detalles y luego creo la máscara. ¿Cuál va a ser la máscara? Pues el círculo. Aquí hay formas ovaladas, ya lo sabía. Esta sería la máscara, muchachos. O sea, la forma circular, voy a eliminar esta. Más preciso. Y la máscara la voy a dibujar de rojo. Esta sería la máscara. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que está acá se me va a borrar. Toda esta parte de acá se me borraría. Y me va a quedar visible solamente las mitades de estos círculos. Así funcionan las máscaras, para que sepan la utilidad. Y aquí miren más ejemplos de cómo nosotros convertimos las tipografías en trazados y podemos intervenirlas. ¿Ya? Entonces, ya son otros elementos creativos, ¿cierto? Ya es dejar volar la creatividad
a la forma de hacerlo. Entonces ustedes, para no tener que dibujar letra por letra, ustedes podrían hacer algo como esto, ¿no? Una composición que represente una acción y vamos fusionando. Miren aquí en el lado derecho cómo se ve pues un trompetista que está formado por letras que han sido deformadas y cómo se fusiona con otra figura vectorial que es la trompeta. Miren que la I se convierte en la trompeta y las manos se convierten. Ahí hay claramente una fusión, se está fusionando. Y aquí hay un recorte, miren, lo que divide. ¿Ya? Muy interesante. Y en el lado izquierdo, donde vemos aquí esta portada de Times New Roman, donde hay una composición totalmente tipográfica, jugando con el tamaño de las letras, combinación entre ellas, y cómo se fusiona también con el área de texto. Miren cómo las zonas blancas a manera de laberinto siempre se juntan con cada una de las letras o cada uno de los elementos que hay acá. Entonces, este tipo de composiciones se hacen utilizando formas compuestas, porque imagínense hacer esto solamente con la pluma. No es imposible, pero va a ser muy difícil y va a ser impreciso. Muy, muy impreciso. Listo. Entonces, espero que haya quedado, pues bueno, estos nuevos temas que podamos utilizarlos ya para entrar en el ejercicio de generar cada vez formas más avanzadas utilizando las técnicas apropiadas. Con lo que vemos hoy en la clase, yo les estoy entregando prácticamente el maletín completo de las herramientas que utiliza un ilustrador digital, pues en el campo de los vectores. Solamente nos faltaría una herramienta manualizada en la cual pues funciona como en el papel, como estar dibujando en el papel, donde pues se requiere lógicamente también el periférico apropiado, como lo es una tableta Wacom o una tableta digitalizadora con lápiz que tenga buena sensibilidad, ¿no? Para que se parezca mucho al ejercicio de hacerlo en físico. Digamos que eso es lo que haría falta, pero ya como si ustedes a la hora de crear composiciones, si tienen la pluma y estas herramientas que vamos a ver ahora, ustedes ya tienen prácticamente todo para generar cualquier tipo de composición. Bueno, entonces vamos chicos ahora sí a entrar en el ejercicio práctico. Bueno, entonces vamos a abrir nuestra aplicación Graphic Designer. No sé si tiene alguien algún aporte, alguna duda que le quedó. ¿Quedaron claros los temas? ¿Quedó claro lo de la máscara? ¿Quedó claro lo del texto? ¿Y lo de las formas Sí, compuestas? profe, quedó claro. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo ya de forma práctica. Primero vamos a ver las operaciones, luego vamos a ver el texto, cómo convertirlo en trazados y modificarlo, luego vamos a ver cómo crear máscaras y luego vamos a empezar un ejercicio en conjunto, un ejercicio práctico, donde yo les voy a ir guiando y ustedes van a ir representando lo que yo les muestro. Miren que esta aplicación la pueden instalar en el escritorio también, ¿no? Si lo quieren tener de forma offline. Vamos a crear un documento, ¿no? Simplemente de prueba, una portada de blog 50-60 por 3.5. Es la primera que aparece aquí en los formatos por defecto de web escritorio. Primero, portada de blog. Bueno, estamos. ¿Me confirman si ya tenemos abierta la aplicación? Sí, profe. Vale.
Profe, ¿qué tamaño de página? Yo creé mira, 560 por 315. Que ahí me aparecía una portada de blog. El tamaño por defecto de una portada de blog. De esos que vemos en las páginas web. Como una especie de banner. Bueno, vamos a hacer entonces, ¿dónde ubicamos las herramientas miren que acá aparece crear forma compuesta. Aquí donde aparecen los dos cuadritos como fusionados. Entonces ya casi que uno representa esa forma. En Illustrator, por ejemplo, las encuentran, en Illustrator eso se llama Pathfinder o la herramienta de buscatrazos. Ya se las muestro acá. Es esta. En Illustrator ustedes buscan en ventana, si no la tienen activa, esta herramienta que se llama Pathfinder en inglés, buscatrazos en español, y miren que aquí nos van a aparecer los shape modes, que son los modos de forma. ¿Ya? Unión, restar, diferencia, y este es, bueno, se me olvida. Intercepción. Intercepción, ¿cierto? Es intercepción. Correcto. Miren que son los 4 que tenemos disponibles acá. Y aquí ya aparecen pues los Pathfinders, que son más parecidos a los que les mostré acá en la presentación, ¿no? Que son ya estos que están aquí. Donde intervienen más los paths y no las formas. Bueno, entonces vamos acá y vamos a crear, creen varias formas. Voy a crear aquí un cuadrado. Y un círculo, ¿no? Voy a ponerle otro color para efectos del ejemplo. Y vamos a duplicarlo 4 veces. 1, 2 y 3. Entonces creamos dos formas básicas. Y la dupliqué 4 veces para aplicarle a cada una los ejemplos que están aquí. Vamos con el primero. Voy a seleccionar ambos, ¿no? En algunos casos influye qué está arriba y qué está abajo, ¿no? En algunos casos, sobre todo en los recortes. En los recortes influye mucho qué está arriba y qué está abajo. Lo que está arriba es lo que va a cortar lo que está abajo. Entonces, ¿cómo funcionan las herramientas de crear formas compuestas? Debo seleccionar los elementos que voy a fusionar. Y miren aquí las opciones, acá en el menú superior. Unión, sustraer, intersección y diferencia. De hecho, si me quedo parado aquí en unión, miren que la aplicación me muestra cómo funciona. Justamente eso es lo que voy a hacer, entonces voy a aplicar una unión. Y miren lo que ocurrió. La forma se me convierte en una y solamente me queda información de color de una de las formas. Ya desaparece este color verde. Con la herramienta texto voy a colocar que esta es la unión. Vamos con la segunda. Selecciono ambos objetos. Hagan ustedes también el mismo ejercicio. Y sustraer. Miren que aquí importa qué está arriba y qué está abajo. Lo que está arriba va a cortar lo que está abajo. Miren tan chévere el ejemplo que me muestra aquí la plataforma. Haciendo una galleta mordida. Entonces, sustraer. Miren que la figura que estaba aquí me cortó esta parte. Vamos con la siguiente, que es intersection. Se me eliminan las partes que no están interceptadas. Y por último, vamos a darle diferencia. ¿Okay? Entonces miren
¿Cómo va quedando? Aquí se llama sustraer. Intercepción. Y diferencia. ¿Cómo les fue? ¿Les funcionó perfecto? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, una Bueno. pregunta. El que está al lado de los cuadritos para poder hacerlo de unión, sustraer y intersección y eso, ¿qué es? Porque por lo menos le hundí y pues prácticamente solo me dejó seleccionado como parte de lo que había. ¿Cuál hablas de este que está acá? Sí, Que crear un clip. Crea una máscara para un objeto. Haga doble clic para editar el objeto recortado. Bueno, es para crear máscaras. Dale, ahorita validamos si es la misma forma, si funciona para crear máscaras normales. Realmente no. Aquí se llama crear clip, ¿no? Pero pues, yo lo que veo es que está creando una máscara. Ahora lo hacemos con una imagen para que quede claro. Bueno, miremos algo de teoría. Recuerden que las formas compuestas pueden estar relacionadas, pero son independientes. ¿Eso a qué se refiere? Miren que si yo selecciono esta forma compuesta, miren cómo todavía me sigue apareciendo el círculo y me aparece el cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Quiere decir que si yo selecciono ese círculo, miren que si lo muevo, pues todavía lo puedo editar. Puedo editar tanto su posición como puedo editar incluso su forma. Y miren que al soltar, pues sigue siendo esa forma compuesta. Entonces, aquí nos falta un paso. Cuando yo ya no quiero que esto se edite, sino que quiero que me aparezcan los nodos de la forma, lo que hago es aquí en esta herramienta que se llama convertir en trayecto. Eso específicamente en esta aplicación. Porque en Illustrator es automáticamente, apenas yo creo la forma compuesta, automáticamente se me convierte en un trayecto. Entonces aquí en convertir en trayecto, si yo me devuelvo a la subselección, miren ya lo que ocurre. Ya puedo seleccionar los nodos y ya me aparecen todos los nodos de edición y ya no hay rastro de que son dos formas. Ya quedó convertido solamente en una figura. ¿Ya? Entonces aquí ya yo puedo modificar y hacer otros cambios. Profe, ¿puedo volver a hacerlo? Estaba en el programa y lo perdí. Perfecto. Voy a repetirlo acá. Mira, las formas compuestas que tenemos aquí todavía tienen independencia. O sea, yo puedo seguirlas editando. Por ejemplo, no me gustó cómo quedó esto cortado aquí, entonces voy a mover un poquito el círculo. Entonces llego y selecciono acá y muevo el círculo. Mira que estoy cambiando el corte, ¿ya? Tienen cierta independencia todavía. Si yo quiero que ya no tengan independencia, sino que se conviertan en trazados para editar los nodos. Por ejemplo, yo quiero modificar esta curva ya con nodos. Entonces lo que hago es que selecciono la forma compuesta y acá en esta herramienta que se llama convertir en trayecto o Shift Command P. Y ahora ya con la herramienta subselección ya puedo editar los nodos. Ya puedo cambiar la forma. Listo, gracias, profe. Vale. Mientras yo tenga la forma compuesta con formas geométricas básicas, yo no puedo editar los nodos de las figuras. No lo puedo hacer. Miren que aquí me aparece, aquí sí va a ser interesante el ejemplo porque todavía me aparece el área externa. Voy a convertir en trayectos. Convertir en trayecto y miren que apenas convierto en trayecto ya desaparece total rastro de esas formas externas y solamente queda la intersección. O sea que es una forma ya como definitiva de convertir realmente en curvas. Miren, aquí ya aparece toda la intersección. Bueno, simplemente que quede claro eso, ¿no? Si queremos aprovechar la composición de nodos resultante, tenemos que convertir en curvas.
Vamos ahora con el texto. Presten atención aquí, chicos. Estamos explorando antes de empezar a hacer el ejercicio práctico. Bueno, con el caso del texto, voy a seleccionar una tipografía, colocar aquí bueno, la palabra multimedia. Y voy a la palabra multimedia, voy a ponerla más grande. Voy a seleccionar otro tipo de tipografía, aquí en apariencia lo pueden ver. Esta está bien, voy a ponerla. Otras fuentes hay por acá. Bueno, supongamos ahí para no botarle más corriente. Entonces miren el texto. El texto sigue siendo hipertexto porque yo puedo cambiar esto, ¿no? Puedo, miren, media, ¿cierto? Si quiero borrar, quiero agregar un punto, lo que ustedes quieran. Incluso puedo cambiar de color algunas partes, ¿cierto? Normal, así como funciona en cualquier procesador de texto. Pero inmediatamente yo quiero modificar, por ejemplo, para logotipos se utiliza mucho esta técnica en la que yo busco una fuente existente y lo que hago es convertirla en trazados y modifico su figura. Y le puedo agregar incluso operaciones como estas, como diferencias, intercepciones. Entonces, ¿cómo hago eso? Con esta misma herramienta que está acá, esta misma operación, convertir en trayecto o Shift Command P. Voy a darle una vez y miren lo que ocurre. Se me divide primero en dos, se me dividió el texto. Vamos a revisar si ya se trata de un trazado. ¿Cómo? Con la herramienta subselección. Miren que ahí ya es un trazado. O sea que si me aparecen nodos quiere decir que yo ya puedo modificar la fuente. Y miren qué pasa acá por ejemplo con la E, que tienen como figuras, o la A, o incluso la D, que como tienen elementos aquí adentro, yo puedo incluso desagrupar o dividir trayecto, miren. Un trayecto porque, ¿cómo se dan cuenta ustedes que todavía hay grupos? Por cuando hay formas aquí compuestas. Esto es una forma compuesta. Que miren que hay una figura encima de la otra y tiene una operación ahí de relacionamiento. Si yo le doy clic derecho a esto y le digo dividir trayecto, miren lo que va a pasar. El puntico de la E se convierte en una forma independiente y yo puedo diferenciarlos o podría pues hacer otras composiciones, ¿no? Como cambiar color. O sea, que es como cuando uno está literal diseñando algún tipo de fuente o algún logo. Uno quiere hacer una variación. Entonces miren cómo ya aparecen esas propiedades de modificación en un texto y yo puedo, según pues la creatividad, generar nuevas figuras, nuevas formas. Y miren qué pasaría si yo cojo, por ejemplo, esta M, voy a dividir trayecto, y la voy a entrecruzar con la U. Miren lo que estoy haciendo, ahorita ustedes lo aplican. Estoy colocando la M con la U. Voy a seleccionarlas y voy a aplicar lo que aprendimos. Quiero hacer una diferencia. ¿Sí ven lo que ocurrió? Este pedacito de la M ahora está compartiendo con la U. Supongamos que yo quiero fusionar la M con la E. Entonces, los uno, selecciono y le digo unión. Y miren que ya se convierte en una misma forma.
Y si yo quiero, por ejemplo, que este puntico no sea como una forma independiente, sino que sea un recorte, entonces selecciono ambos y le digo sustraer. Y miren que creé una perforación. Hagan el ejercicio con alguna tipografía que estén ahí trabajando y ya, nos falta simplemente el tema de las máscaras. Voy a ponerlo más pequeño por acá. Entonces, así se trabajan los textos con trayectos. ¿Listo? O sea, convertimos la tipografía seleccionada en un dibujo. En síntesis es eso, convertir en un dibujo la tipografía. Para que quede como si la hubiéramos hecho, por así decirlo, con la pluma. Listo, ¿pudieron? ¿Cómo les fue? ¿Cómo vamos? ¿Clarísimo o alguien tiene algún problema? Para que lo analicemos. ¿Todo bien, chicos? Voy a mirar el chat a ver qué ha sucedido por allá. Hoy lo tengo... Bien, hoy tengo abandonado el chat. Vamos a ver qué ha pasado por acá. Ok, por aquí me dicen, profe, ¿se puede trabajar con Corel o es necesariamente obligatorio Illustrator? Pues mira que si ya manejas Corel, o sea, si no sabes Corel, puedes hacer estos ejercicios con Corel sin ningún problema. Pero si ya tú dominas Corel, yo te recomiendo que trabajes con Illustrator o con esta herramienta. ¿Por qué? Porque Illustrator tiene compatibilidad con los otros programas de Adobe, ¿ya? O sea, yo nunca he sido, y se los digo muy sinceramente, muchachos, casado con herramientas. Yo soy de los que digo y doy fe, porque de hecho lo he hecho. Yo he trabajado muchas cosas con software libre. Que el problema no es la herramienta, sino el que la utiliza. O sea, que tú puedes saber hacer con esa herramienta. Lo que yo les estoy mostrando aquí, créanme con certeza que lo van a aplicar en cualquier programa. En Corel está esto mismo. Está esto mismo. Puede que cambie el orden de algunas cosas, pero los conceptos son exactamente los mismos, las técnicas. Y pues digamos que el único plus que tiene Adobe frente a los otros programas, listo, ya explico nuevamente lo de las letras. El plus que tiene los programas de Adobe frente a otros programas como Corel Draw y bueno, y otros semejantes, es que como hacen parte de la misma casa, son compatibles entre programas. O sea que yo desde un ejemplo, desde Photoshop yo puedo cargar un archivo de Illustrator sin ningún problema. Lo mismo desde Illustrator, yo puedo cargar una imagen que ha sido retocada y ponerla con el archivo nativo de Photoshop y puedo navegar entre ellos. O sea, estando en Illustrator yo puedo dar doble clic e ingreso a un archivo que está editado en Photoshop. Y así mismo pasa con After Effects, cuando estamos haciendo ya contenido animado. Si yo puedo agregar un vector directamente de Illustrator y se me va a cargar perfectamente en After Effects, y si en algún momento quiero hacer algún cambio en Illustrator, en ese archivo, lo hago y el otro programa lo va a reconocer inmediatamente. Y el tema de las capas, entonces si eres usuario de Corel, le respondo directamente a Javier. Si eres usuario de Corel, definitivamente te recomiendo que también analices esta segunda alternativa que es Illustrator, porque para trabajar con Photoshop y trabajar con After Effects es súper importante contar con ese beneficio. Básicamente como por el flujo de trabajo. Pero igual no quiere decir que si lo haces en Corel, pues tú no lo puedes mandar a After. Sí lo puedes hacer porque al final After te acepta SVG, JPGs y PNGs y eso te lo hace Corel. Pero bueno, es algo que ya más adelante, pero sí. No, sí, a mí me han dicho que Corel Illustrator es más completo y todo. También. No, ahí como te digo, es Illustrator, los dos son completos. O sea, los dos son completos, sinceramente te lo digo, porque yo trabajé con Corel, yo aprendí, de hecho cuando aprendí con Corel, sino que digamos que Illustrator tiene este beneficio de trabajar en conjunto con las otras herramientas. Entonces, eso le da como una ventaja. Eso le da una ventaja, pero no quiere decir que, o sea, si tú eres bueno con Corel o con Illustrator, ¿vale? O sea, si sos malo, no me gusta usar la palabra, sos malo con Corel o con Illustrator. O sea,
Usar Illustrator no te va a hacer mejor persona. Bueno, chicos, entonces, bueno, rápidamente voy a explicar lo del texto. ¿Qué fue lo que hice acá? Miren, ustedes escriben cualquier palabra, ¿cierto? Su texto, miren que automáticamente se me creó. El texto pues tiene la propiedad de que se puede cambiar, como en cualquier procesador de texto, lo que he repetido. Si yo lo quiero convertir en trayectos, usamos la misma herramienta, convertir en trayecto. En Illustrator de esa forma se llama convertir en curvas o convertir en trazados, que es Shift Command O. Aquí es con Shift Command P. Pues en mi caso, ¿no? Que tengo este sistema. Entonces mira, aquí automáticamente yo le doy convertir en trazados. Si yo selecciono la herramienta subselección, ya puedo modificar los nodos. ¿Vale? Mira que ya puedo hacer composiciones de texto. Y podría incluso hacer lo que les decía ahora, ¿no? Formas compuestas. Pero miren que él está agrupado. Entonces, ¿qué toca hacer? Dividir el trayecto. Cuando yo divido el trayecto, ya todas las formas quedan totalmente independientes. Recuerden que yo puedo crear cuantos grupos quiera. Entonces, eso era lo que pasaba. Yo puedo agrupar esto y luego agrupar estas formas. Entonces, por eso es importante dividir para que todo quede suelto. Al quedar suelto ya empieza pues a hacer las operaciones. Entonces, supongamos que aquí voy a hacer aquí una diferencia. Entonces mira lo que se genera acá. O quiero fusionar esto con esto. Entonces lo junto, creo la unión y ahí está. Y luego pues ya empezamos a añadir color. Y se van a dar cuenta que ahí pues tienen un recurso muy importante a la hora de crear, por ejemplo, logotipos. Para logotipos esto es una gran ayuda, porque precisamente los logotipos están basados en texto. Por eso se llaman logotipos, porque son un texto que se convierte en una marca, en un logo. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quién preguntaba por los textos? Brian, ¿bien? Profe, yo tengo otra pregunta. Cuéntame. Va a sonar re loco o re bobo, pero ¿cómo hiciste el cosito dentro de la D o de la A en su caso? El cosito dentro de la F de la A. Sí, la bolita dentro de la D. Ah, ya, mira que cuando yo creo, voy a crear una aquí. No, pero está rarísima. Ya te cambio de fuente. Mira, si yo quiero sustraer o pintar esto, o moverlo, modificarlo, nos basamos en lo mismo. Mira, convierto en trayecto, y una vez convierto en trayecto, si yo me voy de una subselección, pues no, me va a mostrar solamente los vectores y va a ser muy difícil manejarlo. Entonces lo que yo hago es dividir el trayecto para que se suelte. Mira que ahí ya se soltó. Entonces aquí yo ya le puedo cambiar el color. ¿Vale? O hacer la modificación que se requiera. Sí, profe, ya. ¿Listo? Muchas gracias. Dividir. Básicamente es dividir el trayecto, porque cuando convertimos el texto en trayectos, automáticamente nos quedan muchas partes agrupadas. Entonces hay que soltarlas. Y ya luego hacemos sí lo que nosotros veamos conveniente. Profe, Cuéntame. cuando digamos, o sea, porque lo estaba revisando ahorita, si yo aplico por lo menos sustracción, en este caso, por ejemplo, de la, si tú le aplicas sustracción con esa forma roja, ¿desaparece la forma del todo ya? Sí. No desaparece. Mira que ahí está. ¿Sí la ves? Ah, ok. Queda Sí. como una forma compuesta que todavía está dividida. Para que ya quede totalmente suelta, ahí sí, en este caso, tocaría, mira, acá convertir en trayecto. Y ahora sí ya se queda. Igual o sea, si esta operación ya te lo resolvió, pues hasta ahí lo puedes dejar. No quiere decir que lo tengas que convertir en trayecto. O sea, si esto ya Vale. me resolvió, mira que si yo pongo esto encima, ya va a quedar con ese hueco. O sea que tampoco, o sea, si no es necesario convertir en trayectos, no lo hagan. O sea, convierto en trayectos si yo lo que quiero es modificar más la forma, si quiero, digamos, aquí ya hacer cambios más sustanciales.
Listo, profe, y si por lo menos yo ahí hubiera aplicado diferencia, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque ¿Cuál es es la como si diferencia si se también lo aplica estuviera, diferencia? Vamos ajá, a verla. porque también es como si lo estuviera sustrayendo. No, pero mira la diferencia con la diferencia. Mira que no lo va a sustraer, sino que nos va a dejar aquí una zona como invertida. Mira, si hay diferencia, mira lo que ocurre. Ah, vale, sí. Sí, se está haciendo como una operación inversa en el que esto que está acá me lo está eliminando y lo que está por fuera pues, lo está agregando. Y mira que aquí queda la perforación, ¿vale? Sí, solo destaca como lo que tienen en común, lo que está intersectándose entre ellos. Exacto, sí. Esa hay que ser muy conscientes cuando se va a utilizar, porque es como la más atípica. De las cuatro es la más atípica. Hay que tener muy claro en qué momento se va a utilizar para generar este tipo de formas. O como en el ejemplo que yo les mostraba acá en este cartel. Mira, en esta parte, mira cómo se usa la diferenciación en varios elementos. Acá sobre todo, mira, en estos casos es que tener muy consciente cuándo se va a utilizar. Bueno, ya para cerrar aquí, muchachos, la exploración y dar inicio al ejercicio que pues, nos va a tomar esta y la próxima clase también, que la próxima es más práctica, pero es importante que dejemos iniciado el ejercicio. Voy a hacer la máscara. Acabo de borrar, voy a buscar aquí una imagen de, no sé, un Metal Gear, no, sino Metal Slug. No sé si conocen ese juego. Se lo recomiendo. Oye, profe. Creo que hay unas nuevas versiones, ¿no? Ya en 3D y demás. No las conozco, no las he jugado. Sí, sí, ya lo remasterizaron. ¿Y para Todo caso. PS4 está? ¿O no? Profe, creo que salió para PC, si mal no estoy. ¿Será? Vamos a ver. Sí, mira que hay aquí un Metal Slug XX. Interesante. Bueno, hay que ver si sigue siendo arcade o sigue siendo 3D. Mira que aquí está para PS4. Voy a tenerlo en la mira. Bueno, entonces miren, aquí tengo una imagen, ¿cierto? ¿Cómo funciona el tema de las capas? Digamos que yo quiero que esta imagen me quede en un circulito. Entonces, aquí sí se los puedo explicar más fácil porque miren, lo que está tapando va a ser lo que se va a mostrar. Porque la máscara debe ser una figura vectorial. Eso sí es un principio. O sea, las máscaras son figuras vectoriales. Entonces, una figura vectorial sobre un mapa de bits. En esencia, debo seleccionar ambos, clic derecho y miren aquí lo fácil que es. Máscara con forma. ¿Sí ven lo que ocurrió? La imagen sigue en el fondo, pero solamente me está mostrando lo que yo definí. Voy a soltarla un momento y hacer algo similar a lo de la imagen de acá, la de Mario. Miren los rombos. Entonces, supongamos que yo saco aquí un polígono. Polígono de 5, creo que era. Es un hexágono. Estaba bien. Era como así. Miren, voy a hacer como la imagen de Mario. Entonces vamos a ver si funciona. Voy a hacerlo solamente de 4. Es sencillo, muchachos. Simplemente sobre la imagen o sobre la forma que quieran formar, ponen algo encima, seleccionan, clic derecho y crear máscara. Vamos a ver si funciona aquí. Máscara con forma, pero miren que aquí tenemos un problema. ¿Sí ven? Y el problema es que estas formas son independientes. Entonces, ¿qué hacer cuando las formas son independientes? Una figura compuesta, unión. Miren que ya no se trata de una forma independiente, sino que ya es una forma compuesta. Y al ser una forma compuesta, lo podemos convertir en máscara con forma. Sigue sin funcionar. Lo convertí en trayecto, máscara con forma, ahora sí. Hice lo mismo que estaba en el ejercicio de Mario.
Ahora hagámoslo con un texto. Copien una imagen, muchachos, rápidamente para que hagan el ejercicio ustedes también. Y voy a colocar aquí Metal Slug. Listo, hagamos este ejercicio rápido para empezar a trabajar. Vale, ¿ya tienen la imagen? Yo quiero que el fondo se me vean las letras, así como les mostraba en el ejemplo de Mario, ¿no? En el otro ejemplo. Esto más pequeño. Si selecciono directamente y voy a crear la máscara, no me va a aparecer la opción o no me va a funcionar porque el texto... Ah, no, miren que sí, me hizo quedar bien. Miren que sin ser un texto compuesto lo hizo, pues porque bueno, al final el texto también es un vector. Entonces miren lo chévere que queda. Basta con que seleccionen entonces el texto, muchachos, y convierten en máscara con forma. Listo, y ya pues les va a funcionar. Y lo chévere es que van a poder editar el... Ah, no, ya pierden las propiedades de edición del texto. Sí se pierden las propiedades de edición del texto. O sea que nos ayudó a convertir en trayecto, a hacer todo ese reproceso que me tocó hacer ahora con la forma. Repito por última vez. Para crear máscaras, por ejemplo, en el caso del BBA que vimos ahora, en este ejemplo de acá, en el que tenemos varios círculos y están entrecortados. Voy a hacerlo de forma muy rápido, simplemente pongan cuidado. Tengo aquí el cuerpo del BBA, ¿cierto? Y tengo por acá otros círculos que tienen colores y que tienen en sí pues otros círculos y una cantidad de detalles que ustedes pues ya se imaginan, que ya pudieron ver. Entonces, tengo un círculo aquí, tengo otro círculo acá, tengo otro círculo acá y tengo otro círculo acá. Entonces, la forma en que yo puedo recortar esto es mediante una máscara. La máscara la voy a colocar arriba, traer al frente y va a cortar toda esta parte y solamente me va a mostrar la diferencia que queda. Recuerden que la máscara debe ir encima de todo. O sea, la que tiene que estar tapando todo es la máscara. Y le damos aquí clic derecho, máscara con forma. Y miren que ahí quedó. Bueno, más o menos quedó. Estas formas va a tocar agruparlas para que no se pierda la referencia. Hay, pues obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? En lo que estamos haciendo mientras vamos teniendo la habilidad. Ahora sí. Crear máscara con forma. En el programa tiene un bug que a veces se me desaparece el clic derecho. Máscara con forma. Y miren que ahí ya queda. ¿Ya está? Obviamente miren que el fondo, el color de fondo que yo tenía desaparece. ¿Qué pasa si yo lo pinto? Ahí ya queda la representación. Entonces miren cómo de una forma muy exacta puedo generar este tipo de figuras. Bueno, muchachos, entonces voy a compartirles por Classroom una imagen de referencia con la que vamos a estar trabajando. En este caso no vamos a calcar nada. Bueno, ¿qué no les funciona? Voy a leer el chat un momento. Bueno, espero que Isaac, tu problema sea el que solucionamos ahora. ¿O tienes algún problema? ¿Problema nuevo, Isaac? ¿No? Ok, vale. Bueno, entonces voy a mostrarles el próximo ejercicio. Nosotros vamos a
a trabajar utilizando una referencia, pero esta vez no vamos a calcar igualmente, sino que vamos a darle un toque propio, ¿no? Donde podemos incluso mirar otros estilos y demás. Pero les voy a mostrar el ejemplo. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer son una infografía. ¿Ya? La infografía, pues como su definición misma lo dice, se trata de una información acompañada de gráficos e imágenes. ¿Para qué sirve este formato? Básicamente para explicar de una forma más como más amigable o más entretenida cualquier temática. Entonces, un artículo, una ficha técnica, nosotros la podemos convertir en una pieza infográfica. Entonces, pues bueno, tenemos varias opciones. Lo importante es analizar, miren que hay formas compuestas en algunas partes, aquí hay formas compuestas. También el tema de degradados, con eso cerraríamos hoy. Les voy a explicar cómo agregar los degradados en este ejercicio. Bueno, tenemos esa opción, tenemos también esta y tenemos también esta, ¿no? La primera es sobre YouTube. ¿Qué pasa en un minuto de YouTube? O sea, unos datos muy interesantes. Otra sobre el agua en el planeta y otra sobre, bueno, un tesoro llamado océano. Rápidamente quiero que me digan en el chat si opción 1, la de YouTube, opción 2, la del agua en el planeta o opción 3, la de un tesoro llamado océano. Pongan en el chat cuál prefieren y hago un conteo y empezamos. Bueno, aquí vamos. 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Bueno, hasta ahora 1 va pateando, 2. ¿Listos? ¿Ya todos colocaron 1, 2 o 3? Bueno, entonces voy con el conteo con quienes ya... Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 unos. Yo creo que ya es suficiente para ganar, ¿no? Esto faltaría uno para que fuera más del 50% de la población. Entonces no creo que los otros, y como hay 2 o 3, quiere decir que ya no hay forma de que pierda el 1. Hay como 3, 2 y un 3. Entonces vamos a trabajar con esta, con la infografía de YouTube. Entonces se las voy a subir en Classroom en este momento. Profe, sería tan amable de explicarme cómo descarga el archivo fuente. Es que lo olvidé. El archivo fuente, ¿cómo guardar? ¿Qué quieres hacer? Sí, para subir ya la tarea, la anterior. Ah, ok, listo. Bueno, para quienes están en ese proceso, yo les pedí, primero, descargas el archivo. Este te va a generar el archivo .gravit, ¿vale? Entonces tú le das aquí archivo, descargar, y el navegador pues te va a mostrar que un archivo se va a tu carpeta de descargas o donde tú lo tengas asignado. Y el otro formato es en exportar, y le vas a dar SVG, ¿vale? Gráficos vectoriales escalables. Ok, profe, gracias. Vale. ¿Dónde me quedé? Acá en Classroom. Entonces,
Alcanzamos, yo creo que en estos casi 10 minutos que tenemos a hacer por lo menos el cabezote. Listo, chicos, ya está disponible, ya lo pueden descargar. Pues bueno, también se los voy a mandar por WhatsApp, no está de más. Algunos que se les facilita tomarlo de ahí ya se los mandé. Entonces vamos a analizar la imagen primero, ¿ya? El primer ejercicio siempre es analizar qué tiene y cómo podemos resolver los gráficos, ¿ya? Bueno, a propósito, pues de la imagen, miren lo interesante, ¿no? ¿Qué pasa en un minuto de YouTube, ¿no? Unas cifras muy interesantes. Aparece YouTube como el tercer website con mayor tráfico, solamente detrás de Google y Facebook. Cada 60 segundos se suben 100 horas de video y 400 años de video cada día. Increíble, ¿no? Todos los usuarios, el contenido que usan los usuarios cada día, 400 años. Una locura. Tenemos un mar de contenidos ahí. Millones de suscripciones. Y pues ni hablar de la parte monetaria, ¿no? Se mueve mucho dinero, a pesar de que es muy difícil entrar ahí como en ese universo de la monetización con la cantidad de requisitos que hay hoy en día, pero bueno, quiere decir que hay una gran oportunidad. Muchos proyectos pueden tener una gran apuesta hacia ese ecosistema digital. Bueno, miren aquí como esta especie de triángulo que hay en la parte superior, donde claramente vemos un cambio en la tonalidad, ¿cierto? Eso todavía no lo sabemos hacer. Vamos a ver cómo hacer un degradado. Entonces, lo primero, ¿qué tamaño tiene esto? Cuando lo descargan, recuerden que aquí nos va a aparecer información. Dimensiones, 800 por 2227, ¿cierto? Entonces, eso va a ser lo primero. Archivo, nuevo diseño, anchura 800 por 2227. Y le vamos a dar crear. Me equivoqué. Era al contrario, ¿no? Es 2227 por 800. Porque se trata de un formato horizontal. ¿Por qué me equivoqué? Vamos a ver qué hice aquí. Bueno, lo que pasa es que regularmente la primera medida que se da es el ancho. No, profe, lo que pasa es que pusiste 227 y es 2227. Pues yo a X de Sí, esta señor. función solamente le Correcto. puedo dar un Gracias. número. Sí, se me hacía raro porque recuerden, la primera medida siempre es el ancho. La segunda medida es la altura. Bueno, pues al final yo creo, muchachos, que vamos a dejar hasta ahí. Que pues bueno, tampoco vale la pena guardar un documento así en blanco. Ya pues faltan 5 minutos para las 12. La próxima clase vamos a empezar a hacer este ejercicio. Repito, no va a ser una réplica exacta. Ustedes van a seguir, yo los voy a ir guiando y ustedes van a ir creando según su juicio los contenidos, ¿vale? Sí nos vamos a basar políticamente para aplicar lo que son el tema de color de los degradados, cómo aplicarlo aquí. El tema aquí, miren que aquí ya hay formas compuestas aquí. Aquí como hay unos recortes para generar el ticket. Y por acá también cómo podemos jugar con máscaras y con formas compuestas, ¿ya? Lo importante del ejercicio es que podamos resolver al menos el 80% de la parte gráfica, ¿no?
probablemente se nos vaya toda la clase en esto, entonces la invitación es a que muy puntualmente nos vamos entonces con este ejercicio el próximo viernes. Y ya finalizando clase o ya pues para el otro martes, muchachos, les voy facilitando la guía para lo que va a ser el primer parcial. Ya estamos en la semana cuarta. Ustedes empiezan parciales la próxima semana y la siguiente. El de nosotros estaría proyectado a entrega el miércoles dentro de 15 días, ¿vale? O sea, tendrían toda la próxima semana para trabajar y se entregaría el miércoles dentro de 15 días, o sea, en la semana sexta, justo cuando estamos empezando ya el módulo sexto. ¿Correcto? Entonces ya para que estén preparados, igual el tiempo es suficiente. Ya la próxima clase hablaré de en qué consiste. Y bueno, muchachos, pues no siendo más, voy a dejar de compartir hasta aquí. Profe, entonces dejamos la infografía ahí en el lienzo, ¿cierto? ¿Una vez? No la vamos a copiar, no. Simplemente ténganla ahí en su... La idea no es hacer una réplica aquí, vamos es básicamente a utilizar la información y con nuestro propio toque vamos a generar las formas. No es una réplica, ¿ya? No es una réplica. Eso es lo que quiero del ejercicio, que ustedes ya comiencen a liberarse, porque cuando uno calca sobre una referencia, todo nos va a quedar perfecto, pero la idea es que ya nosotros soltemos y empecemos a ganar como esa habilidad de manejar las proporciones, de saber utilizar bien los espacios del formato. Todavía nos quedan unos temas muy interesantes con respecto a la composición, temas teóricos, composición en el diseño y los elementos que nosotros utilizamos en el diseño, que ya hemos trabajado con varios, pero siempre es importante estudiar y reflexionar. Eso les va a dar a ustedes más herramientas y mayores criterios a la hora de que ustedes ya por cuenta propia tengan que enfrentarse a la creación de una infografía, por ejemplo, o a la creación de cualquier personaje o figura que quieran en digital. Bueno, chicos, pues listo, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Espero que la clase pues haya sido de fácil entendimiento para ustedes y nos vemos entonces el día viernes, sin falta, ¿vale? Entonces, que pasen un feliz resto de día. Listo, profesor, hasta luego. Hasta luego.